Señor esta mañana. Damos toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Denle una ofrenda de palmas al que vive, permanece para siempre. Gloria a Dios, estamos en el último domingo. Usted que pensó que no iba a llegar, sí llegó. Y queremos renovar nuestras fuerzas para emprender un nuevo año, un nuevo tiempo que Dios tiene preparado para nosotros. En este año Dios tiene cosas buenas para nosotros. Él siempre tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien. El hombre los desperdicia, el hombre a veces no entiende los tiempos, pero Dios siempre está ahí. Él es siempre fiel. Hay expresiones con las cuales creo que nos comprometemos delante del Señor y yo creo que, al menos mi punto de vista, creo que nos quedamos muy cortos nosotros. Cantábamos y dice: yo vivo para amarte. ¿Cuántos viven para amarle? Ay, ay, ay. Yo vivo para adorarte. ¿De verdad vive solo para eso? ¿O vivimos más enredados en otras cosas que eso? ¿O amamos más otras cosas que eso? ¿O exaltamos más otras cosas que eso? Porque nuestros hechos lo determinan. No lo que nosotros declaramos, nuestros hechos. Pero si este año que se está yendo, hermanos, no pudimos gastar. Le decía a los hermanos hoy que orábamos que, bueno, somos como una especie de celular. Y entonces seguía pensando en eso. Cada uno de nosotros tenemos una esqueda telefónica, ¿verdad? No me dijeron amén porque hay unos que tienen 2 o 3. ¿Verdad que todos tenemos una esqueda telefónica? Sí, algunos jóvenes se lo han quitado. Los niños no tienen. Pero la compañía, la compañía con la que usted tiene esa esqueda, usted la busca porque esa compañía le da muchas promociones. ¿Cuál es la que da más promociones? La Win. Esa no le funciona en ningún lugar. Cambie eso. Pero dan muchas promociones. ¿No es verdad? Y si usted paga este paquete por este mes y en este mes le vamos a dar 50 gigabytes, le vamos a dar 5,000 llamadas telefónicas, 20,000 mensajes y usted se emociona. Dice, pero los tiene que gastar en este mes porque si no los gasta para el próximo mes no le sirve, tiene que renovar la promoción. Entonces uno se vuelve loco y agarra y al final envía un mensaje al mes. Y de 5,000 le sobraron 499 mensajes. No los gastó. Y al siguiente mes no le sirve. ¿Por qué le digo esto? Porque le decía a los hermanos, si en este año Dios nos dio promesas desde el inicio del año, Dios nos ha dado promesas espirituales como hijos suyos, como iglesia. Primero dije como hijos suyos, o sea, personalmente Dios nos dio promesas en enero del 2018 y nos dio palabras que Él iba a hacer, que Él iba a dar, porque te vas a extender, porque te voy a bendecir. Estuvimos estudiando, hermano, toda la fe que agrada a Dios para pelear nuestra batalla. Todo el año hemos pasado peleando, no con la suegra, peleando nuestras batallas. ¿Por qué? Porque estamos en el año de visualizar lo invisible. Y para conquistar lo invisible hay que pasar por sobre lo visible. Lo carnal, la realidad, todo lo que se levantó en contra de nosotros. Hemos tenido una guerra. Yo sé que si le pregunto a cada uno de ustedes, han tenido una guerra, una lucha, desafíos, pruebas. Algunos han vencido, otros se rindieron, otros ni cuenta se han dado que están en guerra. Pero a todos Dios nos dio promesa. Y hoy estamos en el último domingo. Mañana, hermano, tenemos la gran vigilia.
y la promoción se le termina mañana. Porque para el 2019 ya no le sirve la energía que ha ahorrado, las fuerzas que ha ahorrado, lo que no ha hecho por 12 meses, hágalo hoy. Porque para el 2019 Dios te va a renovar nuevas fuerzas. Dios nos va a dar nuevas promesas. Vamos a vivir tiempos diferentes. Entonces necesitamos hoy derramar toda nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro amor, nuestra adoración, nuestras billeteras. Imagínense que hay gente que hoy es el último domingo y no ofrendó. No agache la cabeza que yo lo vi. El último domingo es el último de marcar lo bendecido que hemos estado económicamente delante de Dios. Y mi adoración refleja lo bendecido, lo espiritualmente bendecido que he estado todo el año. Entonces, no, hermano, estamos terminando el año ya con la justa, estamos llegando. No, si Dios no está pegado a un calendario. Este tiempo se termina mañana y parte de nuevo y sigue igual, Dios sigue igual. Y la iglesia sigue igual con sus promesas. Más viejos le dije, pero más sabios. Porque eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Nos hacemos viejos de edad, pero más sabios en el Señor. Los jóvenes van a cometer menos errores que los que cometieron este año que se va. ¿Por qué? Porque se están poniendo más viejos. Están madurando. Y los ancianos estamos aprendiendo también más sabiduría. Eso quiere decir que el 2019 le vamos a servir mejor al Señor. Porque algunos van a dejar de ser niños y van a entrar a la preadolescencia, otros a la adolescencia, otros a la edad adulta, y vamos viviendo nuevas etapas en el Señor. Así es que el 2019 va a ser un año, hermano, de mucha fiesta para el Señor. Así como están de felices. Vaya, salude a su hermano, no vaya a ser que sea el último día que lo ve. Abrácelo, bendígalo. Por si acaso. Terminamos este año en armonía. Gloria a Dios. Somos un cuerpo en Cristo. Yo estoy agradecido con el Señor por el privilegio que nos ha dado con mi esposa de tenerlos a ustedes, de conocerlos a ustedes, de ser ministros de ustedes, porque somos ministros de Cristo, pero les ministramos a ustedes. Y ustedes también nos ministran a nosotros con sus acciones, con su obrar hacia Dios. Entonces somos un cuerpo en Cristo bendecido y nos ha dado Él el privilegio. Y le decimos gracias, Señor, por toda la gente que estuvo a nuestro lado este año, hasta por los que se corrieron, Señor, gracias. Y gracias por los que van a seguir el nuevo año y los que se van a añadir a seguir trabajando, hermano, en este reino de Dios. Va a ser una gran bendición el tenerlo como colega, como hermano en Cristo, como compañero de batallas. Así le llamaba Pablo a los servidores, mis compañeros de batalla. Los hombres fieles y los que también le fueron infieles trabajaron con él en mucho tiempo a su lado. Gloria a Dios, hermanos. Libro de Reyes, ahí seguimos. No hemos terminado el viaje. Estamos estudiando, hermano, el último viaje de Elías con Eliseo. En la víspera de que Elías iba a ser quitado de en medio del pueblo de Israel, que ya estaba dividido en dos naciones, pero iba a ser quitado, y Dios le había dado palabra a Elías, quien iba a ser su sucesor. Y el sucesor de Elías había sido nombrado por Dios mismo. Porque es Dios el que selecciona nuestras vidas para el servicio de Él. Dios señala
¿Para qué nos va a utilizar? La Biblia nos da luz que la iglesia confirma los llamamientos también. Entonces la congregación es parte de la aprobación de lo que ellos perciben de Dios. Así nosotros lo practicamos acá en nuestro ministerio también. No solamente llamamos o ponemos, sino que tiene que haber una confirma de la iglesia, pero es Dios. Pablo lo reafirma en una de sus cartas y dice que Dios coloca a cada uno donde Él quiere, como Él quiso. Por eso es que nos encontramos en el lugar donde Dios quiso que estemos. No importa que a mi lado, a mi costado hayan 10 más que están haciendo las cosas mejores o están en mejores lugares. Eso no me interesa a mí. Yo quiero serle fiel a Dios y quiero encontrarme donde Dios me puso. Y en lo pequeño que podamos hacer, eso Dios me mandó a hacer. No puedo ir más allá porque soy inútil. El hombre no puede hacer más de lo que Dios le pide porque somos inútiles. Cuando hacemos algo que Dios nos manda a hacer, solo podemos decir, siervo inútil somos, porque solo hicimos lo que nos mandaste a hacer. Entonces no está asentado en ninguna capacidad humana del hombre, aunque el hombre desarrolla capacidades en Dios, pero en este trabajo de servirle al Señor, solamente Él nos puede ayudar. Entonces Dios había elegido a Eliseo para que fuera el sucesor de Elías. Era un gran reto, era una tremenda responsabilidad. Los grandes ministros famosos que usted los ve morirse, siempre se han lamentado porque no tienen sucesor. Se murió Billy Graham y una de sus preocupaciones era que no tenía sucesor. Quedó su hijo, pero cuando lo escuchan todo el mundo dice no es igual a su padre. Se murió el pastor de la iglesia y decidieron que quedara la pastora. Y todos decían, ay, ¿cómo sentimos al pastor? ¿Por qué? Porque a veces no nos preparamos, hermano, para tomar estas grandes responsabilidades. Todos deberíamos de estar preparados para cuando el Señor necesite uno, como cuando Goliat pidió a un hombre que peleara con ellos, Dios tenía uno, que era David, se había estado preparando. Pero había tomado la responsabilidad y acá vemos este recorrido de Elías, ¿verdad? Enseñándole a Eliseo. Yo no le estoy contando una historia, no le vengo a predicar una historia, le vengo a predicar algo que debe ser puesto en práctica en nuestra vida de cristianos. Necesitamos, hermanos, visitar Gilgal, necesitamos conocer Betel, necesitamos conocer Jericó y necesitamos conocer el Jordán. No era un paseo de Elías porque se iba a desaparecer, porque Dios se lo iba a llevar. Esos lugares significaban algo para un hombre de Dios, para un líder de Dios, para un cristiano, hijo de Dios. Representan algo importante. Y representan mucho para nosotros, la iglesia de Cristo. Capítulo 2, versículo 1 del primer libro de Reyes. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, ¿en qué lo alzó? Ok, no eran carros. Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dice, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti. Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en nombre de Jesús. Te bendecimos, te damos honra y te damos gloria solamente a ti, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado este hermoso día de estar acá en pie, con vida, Señor, con salud,
y con un corazón dispuesto a adorarte. Gracias por todo tu pueblo que te estuvo adorando, Señor, durante el tiempo de alabanza y de adoración. Gracias, Señor, por ministrarnos a través de cada canto y por llevarnos a comprometernos contigo, Señor, cada vez que expresamos un canto delante de ti. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que nos enseñes, Señor, tu palabra, que tus consejos queden grabados en la tabla de nuestro corazón para que podamos, Señor, ponerlo en práctica y que podamos crecer como cristianos y que podamos enfrentar esta vida como hijos tuyos y que podamos, Señor, desempeñar nuestra vida, nuestro servicio a tu reino, a tu voluntad, Señor. Por eso te suplicamos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude este día en el nombre de Jesús. Y que seas tú obrando, Señor. Si hay enfermedades, que tú sanes toda clase de enfermedad. Si hay influencias diabólicas, Señor, reprendemos en tu nombre toda fuerza de maldad. Echamos fuera todo espíritu diabólico. Acá reina tu presencia, Señor. Y por tus llagas hemos sido sanados. Y por tu presencia somos libres de toda influencia maligna. Y queremos, Señor, dedicarte nuestra expresión de adoración a ti siempre, en este tiempo, en esta casa, Señor, que es casa de Dios y puerta del cielo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra. Puede sentarse, mi hermano, esta preciosa mañana. Gloria a Dios. No vaya a dejar de parar de alabarle al Señor. Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Nuestro amado Jesús. Decíamos que estamos estudiando este viaje de Elías con Eliseo. Y estos 4 lugares que todo cristiano debe saber. Gilgal. Decíamos hace un par de domingos que Gilgal es el lugar donde Dios renovó el pacto con Israel. Lo había hecho ya en el desierto. Pero las nuevas generaciones que atraviesan el Jordán y que entran a la tierra de Canaán y que van a conquistar esa tierra para recibirla por heredad, Dios los para ahí en Gilgal y da indicaciones, instrucciones, porque Dios quiere hacer un pacto con ellos. El pacto es la circuncisión. Le pide al líder Josué que afile los cuchillos porque tiene que circuncidar a los que no habían sido circuncidados en el desierto. Y la circuncisión tiene que ver con un pacto del hombre con Dios. Habla de que la circuncisión elimina el oprobio y la afrenta que Israel había vivido por 430 años en Egipto. Decíamos que el oprobio y la afrenta tiene que ver con la vergüenza pública, la deshonra pública en la cual Israel había puesto a Dios hasta el grado que nadie más creía en Dios. Israel se había vuelto un juguete para los egipcios porque los egipcios consideraban que sus dioses eran más fuertes que Israel. Porque Israel decía que tenía un Dios, pero parece que el Dios de Israel no le funcionaba. Y eso se transmite a la iglesia porque todos nos etiquetamos de cristianos, pero en la realidad el Dios que nosotros decimos tener no funciona. Y a veces servimos de payasos y de vergüenza delante de la gente, y esto hace avergonzar el evangelio del Señor. Quiero decirle que cada acción malvada que nosotros cometemos, ponemos en oprobio al Señor, diciéndole al mundo que el Dios poderoso que yo conozco no tiene poder porque no puede ayudarme. Eso se llama oprobio. Entonces Dios consideró que la vergüenza que Israel pasaba es porque se habían salido del pacto. Él tenía promesas con Abraham, con Isaac y con Jacob, pero Dios considera que es necesario que cada hombre tenga pacto con él. Por eso es que el evangelio no es religión, porque el evangelio no se le puede transmitir a los hijos y ellos ya son salvos. Los hijos deben un día tener un encuentro con el Señor. No importa que crecieron en la iglesia. Cuando se estudia la iglesia, ¿verdad? En la teología, se da cuenta uno que en la iglesia hay hasta 3 generaciones
de cristianos que han crecido en la iglesia, pero que nunca han aceptado al Señor. Porque vinieron con sus padres y ahí se quedaron, pasaron a la escuela dominical, pasaron a los jóvenes y luego a las mujeres o a los ancianos, y ellos son miembros de la iglesia. ¿Desde cuándo se convirtió? Desde que nací, dicen. La Biblia enseña que el nuevo nacimiento tiene que ver con un arrepentimiento del hombre delante de Dios y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces nuestros hijos crecen, pero ellos tienen que ser inculcados a tener un encuentro con el Señor. Eco, ¿por qué nuestros hijos crecen en la iglesia y cuando crecen se van? Porque ellos nunca fueron cristianos. Y a veces se lo dicen a sus padres: si yo voy a la iglesia porque ustedes me llevan. Pero cristianos son ustedes. Porque ellos necesitan tener un encuentro con Dios para nacer de nuevo. Todo hombre y toda mujer debe tener un encuentro con el Señor, y eso se llama el pacto que Dios hace con los hombres. Allá era la circuncisión. En la cruz o en la iglesia tiene que ver con la renovación del corazón, porque la circuncisión, ¿verdad?, de la parte íntima del hombre pasó a la parte del corazón del ser humano. Entonces el profeta, por parte de Dios, dice: y en aquel tiempo yo, dice, quitaré el corazón de piedra y pondré, dice, un corazón de carne. Y la Biblia habla de la circuncisión del corazón del hombre, donde se quita una membrana de dureza y el corazón se vuelve sensible, mórbido, sensible a lo de Dios. Eso es lo que tenemos como hijos de Dios, somos sensibles. Por eso es que cuando ya no le buscamos, estamos desesperados. Cuando cometemos algo, el Espíritu Santo nos redarguye y buscamos siempre. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está sensible a las cosas de Dios. Eso se dio en el nuevo nacimiento, y eso tiene que ver, un corazón sensible tiene que ver con un hombre que tiene pacto con Dios. Entonces Dios no quiso que el hombre tuviera más derrotas y que sus derrotas fueran vergüenzas para él. Por eso es que la iglesia de Cristo no conoce derrota. Pastor, pero yo he sufrido algunas. Pues es problema suyo, renueve sus votos con Dios. Pero si usted vive fiel para Dios, usted no va a tener derrotas en su vida, porque el Dios al que usted le sirve, Él nunca ha sido derrotado. Entonces Dios dijo que se termine esto de que ustedes sean avergonzados, de que las naciones los humillen. Dice: yo voy a ser vuestro Dios. Ay, si Dios es nuestro Dios, dijo Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted está medio dormido esta mañana, hermano, alábele al Señor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el mensaje de Cristo a la iglesia. Ahora, eso se dio allá en Gilgal, donde Dios habla con Israel. ¿Sabe por qué? Porque ellos apenas habían atravesado el río y tenían que conquistar la tierra, y la tierra estaba habitada por naciones fuertes. Después lo vamos a ver, que los espías dicen tres cosas en el mensaje, en el informe que llevan de regreso. Dicen tres cosas: que los pueblos de esas naciones eran fuertes, y que las ciudades eran grandes y estaban fortificadas. Tercero, y que allí habitaban los hijos de Anac. O sea, esa era una descendencia de gigantes. Eran todos únicas, hermano. Tremendos hombres, 3 metros, 4 metros. Cuando ellos vieron esos enormes hombres, 10 espías iban asustados. No podían ni dormir, se dormían y veían gigantes. Eso es como tener pesadillas. Y ellos llevaron un informe para decirle al pueblo: no, ahí nos van a matar, ahí nos van a comer, ahí nos van a destruir. Porque era verdad. Y Dios sabía: si este pueblo entra ahí sin pacto, lo destruyen y me van a poner en vergüenza. Si ya lo habían avergonzado hasta por el desierto al Señor. Ay, hermanos, cuántas vergüenzas le hacemos pasar al Señor.
Yo siempre pongo ejemplos muy sencillos, pero cuando usted está enfrente del billetero, que el billetero le está haciendo la multa porque no compró su billete, o eso se llama oprobio. Usted está poniendo en vergüenza el evangelio de Cristo. Ese Dios al que usted le sirve no le puede proveer para comprarse un simple y sencillo billete. Gloria a Dios. Todas las cosas negativas que nosotros cometemos es una ofensa a Dios. Y no vaya a creer que Dios no lo sabe. ¿Lo vieron solo los hombres, pastor? No, Señor, el diablo lo sabe. Y quiero informarle que allá en el cielo hay convocatorias de líderes establecidas por Dios, así lo dice la Biblia. Y llegan todos los ángeles del Señor. Y llega Satanás, porque Satanás también ha sido un ángel del Señor, él lo creó. La Biblia dice que él se presenta ahí. Y está ahí. ¿Y para qué está ahí? Dijeron los apóstoles. ¿Para qué se presenta ahí? Acusar a los hijos de Dios. Porque la Biblia dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Satanás, dice. Entonces, en todas las asambleas en el cielo, el diablo tiene su puesto ahí. Y cuando el Señor dice, hoy vamos a hablar de la Santa Iglesia Maranata, el diablo, mi tiempo. Santos no tantos, dice el diablo. ¿Cómo así? Dice el Señor. Si están a punto ya de entrar en el tiempo de retiro espiritual. Ay, dice el diablo, si tú supieras cómo están esas mujeres. Él es el informador del Señor. No es que el Señor no lo sabe, sino que Él llega a acusar. Si tú supieras cómo están esos hombres de la Maranata. Si tú supieras cómo están esos jóvenes. Ya a los niños le dice de la escuela dominical, yo me paseo por ahí. Que el Señor los reprenda. Pero Él informa y acusa. Y cuando esas acusas van delante del Señor, son vergüenzas. Si hay algo, hermano, en la cual Dios no puede hacer nada, es cuando el diablo está diciendo la verdad. Porque alguien dijo, el diablo es mentiroso, pero la mayoría de veces dice la verdad. Cuando nos pesca, cuando nos encuentra en algunas acciones que no son agradables a Dios, Él está diciendo la verdad. Ese hombre, esa mujer, ha hecho esto y ha hecho esto. Y no se puede hacer nada más, sino que el hombre pueda venir a reconciliarse con el Señor. Entonces, hermano, Gilgal es donde Dios hace el pacto con el hombre y significa, ¿verdad?, eliminar la carne. El nuevo nacimiento tiene que ver con hacer morir la carne. Dice que la naturaleza carnal del hombre muere y nosotros resucitamos en una naturaleza espiritual. O sea, Dios en el pacto nos transmite una naturaleza espiritual. El mismo poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder nos levantará a nosotros. El mismo poder que hizo que Cristo ascendiera a los cielos y se sentara a su diestra, ese mismo poder nos llevará a nosotros, levantará a la iglesia y nos sentaremos a su diestra. Eso fue transmitido por el pacto de la cruz. La cruz es la solución de toda nuestra carnalidad, pero la recomendación es que el hombre viva espiritualmente. Pablo lo recomienda, vivir en el espíritu, vivir en el espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. Dice, embriagaos en el espíritu, pero no en las cosas de la carne. Dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de abajo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas te van a llegar. Dios te las va a proveer. Entonces la Biblia establece que el hombre debe estar siempre enfocado en las cosas espirituales. Porque ya no tienes por qué preocuparte. Si tú eres una persona responsable,
un hombre responsable, una mujer responsable, y está haciendo todo lo que le corresponde hacer como esposa, como esposo, como padre, como hijo, y no alcanza a que esas cosas cubran, usted no debe vivir preocupado, porque su responsabilidad hace que su papá responda. Por eso es que no puede desesperarse y ya no servirle a Dios, o abandonar la iglesia, o enfocarse más en las cosas materiales, porque necesito cubrir algo. Si Dios es tu papá, Él proveerá. Todo lo demás es afrenta a Dios. Todo lo demás que yo dejo de hacer es afrenta a Dios. Entonces Gilgal le dio el pacto al hombre, y es lo que le permite que el hombre vaya camino a Betel, que Betel es la casa de Dios. Entonces en Betel estuvimos hablando que suceden dos cosas, porque Betel nos exige relación con Dios. Este símbolo de la casa de Dios siempre nos recuerda la relación con Dios. Y aunque la teología nos enseña que ya no tenemos necesidad de cuatro paredes, porque Dios está siempre con nosotros, eso es verdad, pero es tan verdad que cuando dejamos de congregarnos nos volvemos mundanos. Y que cuando nos sentimos carnales, la única opción que nos queda es buscar de nuevo el lugar donde nos reunimos, o donde se reúnen los cristianos, para que se me pegue algo. ¿Por qué? Porque Betel es la casa de Dios. Betel es el lugar que le recuerda al hombre su relación con Dios. Ahí suceden cosas. Acá suceden cosas. En Betel, mis hermanos, es donde se reciben las promesas de Dios. Es donde se renuevan los pactos, los tratos con Dios. Es donde está la revelación de Dios. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios le dice a Jacob, y voy a ser tu Dios. Te voy a cuidar por el camino, te voy a dar ropa y comida, te voy a hacer rico. Pero Jacob dice, ok, si tú haces todo esto, voy a establecer tu buena relación. Tu mala relación que tienes con tu familia, yo la voy a restablecer. Pero dice, regresa por favor a esta casa. Y Jacob dice, yo voy a regresar. Y se fue. Por 20 años no se congregó, hasta que Dios le recuerda de nuevo y le dice, yo soy el mismo Dios que se te apareció allá en la iglesia. Porque dejémonos de cuento, la mayoría de veces que Dios nos habla siempre en la iglesia. Aunque algunas veces nos puede hablar en la calle, en la casa, donde sea, pero la mayoría de veces donde más Dios trata con nosotros es el templo. Ahí estamos, cuando cantamos, cuando nos predican, cuando nos encontramos, cuando estamos juntos, siempre Dios nos está hablando. Entonces Dios le habla y le dice, quiero que regreses allá, y lo trae a Betel. ¿Por qué? Porque toda persona, todo cristiano tiene compromiso. Si pasó por Gilgal, necesita tener a Betel, que es el lugar donde congregarse. Todo cristiano, no existen cristianos llaneros solitarios. La Biblia tiene una recomendación, que todos los cristianos tengan un lugar donde reunirse. Pablo lo dijo así: no dejéis de congregaros, como algunos tienen por hábito, por costumbre de no congregarse. Más bien dice, congréguense cuando ven que el tiempo se acerca. Así lo está diciendo Hebreos en su capítulo 10, versículo 25. Dice, el tiempo se acerca y la gente tiene que buscar de congregarse para, dice el versículo anterior, para estimularnos al amor. Entonces hay una tarea por la cual nosotros nos venimos a congregar. ¿Por qué? Porque de repente se sentó a la par suya el hermano que ya tiene 5 domingos de no verlo. Véalo por favor. Y yo digo, dai, hermano, ¿qué pasó? Medio italiano y español y tañolo, dai, ¿qué pasó? ¿Por qué deja de congregarse? Betel no solamente nos recuerda la relación con Dios, sino que establece la comunión de los creyentes
entre creyentes y con Dios. Y la comunión desarrolla, hermano, ¿cómo se llama? Este Cristo, esta plenitud celestial en nosotros, que es la transformación. La transformación como una especie de transfiguración. Estoy hablando en sentido espiritual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este tiempo de comunión entre hermanos con hermanos, Cristo se va formando en nosotros. La plenitud de Cristo, hasta que todos lleguen a la estatura del varón perfecto. Aleluya. El varón perfecto no es el que vive solo en el desierto. Es fácil ser perfecto donde no hay otros con quien pelear, donde no hay otros diferentes a mí, donde no hay otros con ideas diferentes y con pensamientos diferentes. Es muy fácil ser perfecto. Entonces la iglesia nos recuerda eso. La comunión, hermano, se vive en la relación, en las interrelaciones que tenemos como personas. La interacción. Se va formando Cristo en mí. Porque cuando me vienen a decir, eso que usted está haciendo no sirve, ¿qué sale? ¿Cristo o el otro? Hay un celestial y hay un rojo. Como aquel que los dos, ¿verdad?, les dejaron una obra de arte y le dijeron, pues lo tuyo no sirve. Y él dijo, arte es el suyo, arte es el mío. No le dijo de arte, le dijo de hartarse. Arte es el suyo, arte es el mío. ¿Cómo reaccionamos nosotros, hermanos, a estas diferencias que se dan cuando estamos juntos? Cuando yo opino y mi opinión no cuenta para nada. Eso duele. Eso nos hace incomodar. Nos ponemos colorados, amarillos, rojos. Especialmente cuando mi opinión la acompaño con revelación de Dios. Santo, ¿qué gente más carnal no puede entender que Dios me habló? La comunión tiene que ver con todo esto. Por eso es que el estar reunidos, hermano, es el tiempo de aprovechar para que la plenitud de Cristo se vaya formando en mí. Es tan importante para Dios este tiempo que pasamos juntos, porque Él se forma en nosotros. Y como es importante para Dios, hermano, es propio el campo de batalla para Satanás en las iglesias. Por eso es que Él entra y pone, hermano, disensión, pone odio, pone rencor, pone resentimiento. Nos cuesta mantener relaciones fuertes en la iglesia, porque Satanás envía demonios y todo, porque él sabe que si nosotros mantenemos relaciones fuertes, Cristo se forma en nosotros. La plenitud celestial de Cristo gobierna en la iglesia. Y si ese Cristo, esa plenitud de Cristo gobierna en la iglesia, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces Satanás no va a permitir. Lo primero que comienza es quitándonos el ánimo para que no nos congreguemos. Tenía tiempo de no verla, hermano. Ay, me dicen, así es mejor, pastor. ¿No ha escuchado usted alguna vez que le dicen así? Entre menos nos vemos mejor, dice, porque la carne entre más junta, ¿verdad? No. Ahí hay un espíritu de Satanás. La Biblia dice que nosotros entre más juntos no apestamos, olemos. Pero el diablo ha dicho que entre más juntos la carne se hiere, apesta. Entonces mejor de lejos, mire, mejor de lejos, eso dice el diablo. Pero la Biblia dice mejor cerca. La Biblia siempre está enfocada en la unidad, en la unidad, en la unidad, porque unidos somos más que vencedores.
Y en la unidad Él trabaja. El Espíritu Santo no puede. ¿Sabe que el mayor tiempo de trabajo del Espíritu Santo lo usa cuando estamos trabajando en escuadra o estamos juntos? Porque el Espíritu Santo trabaja en el carácter y en la santidad del hombre. Quiere descubrir el Espíritu Santo o mostrarle al hombre, porque Dios siempre va a mostrarle al hombre. Es como darle un diagnóstico que el hombre no cree que lo tiene o ignora. Entonces por eso es que cuando sacó a Israel de Egipto, dice que lo introdujo al desierto para mostrarle lo que ellos tenían en el corazón. Porque según ellos estaban bien con Dios. Entonces Dios dice: voy a usar este tiempo del desierto para mostrarles lo que ustedes tienen en su corazón. O sea, te voy a dar un diagnóstico, te voy a meter a esa cámara. ¿Cómo le llaman a ese examen que los meten en una cápsula, hermano, ahí? Y al otro lado salen Avatar. ¿Cómo le llaman, dice? La resonancia magnética, ¿ok? Entonces 40 años el Señor metió a Israel en un aparato de resonancia magnética. Y luego le dio el diagnóstico. Ven esa placa, todo, de todos sus huesos. Ahí usted ve su esqueleto torcido, ve la grasa que tiene, todo lo que está torcido ahí, lo que le falta. Algunos se buscan el cerebro y dicen: no está, pero no, ahí está. Entonces dan un diagnóstico. Y Dios quiso hacer eso siempre, aunque con nosotros. Entonces la manera como el Espíritu Santo usa es que en la unidad Él quiere mostrarnos de verdad si nosotros tenemos carácter cristiano y tenemos santidad. Si usted me pregunta a mí si soy santo, 150%. Yo soy santo, yo no me meto con nada. No, él tuvo la culpa. Todo el mundo pone sus defensas. Entonces dijo el Señor: te voy a mostrar que no eres santo. Y usted lo sabe muy bien. Basta que porque uno puede venir a la iglesia, ¿verdad? Y programarse: voy para la iglesia, por favor, no hables malas palabras, estamos en la iglesia, porque estamos en la iglesia. No pelees con tu esposa porque estás en la iglesia. Entonces la gente viene programada como robot y está ahí. El tiempo de la iglesia, todos santos, tan lindo, hermano, momentos de gloria y todo. Pero cuando se sale, por eso es que el Señor nos ha permitido tener el comedor. A mí me han dicho: pastor, ese comedor hay que quitarlo porque ahí se forman los chismes, la murmuración. No, ahí donde el Espíritu Santo trabaja para sacar a luz lo que la gente tiene en el corazón. Porque acá no lo podemos sacar, pero allá abajo sí. Y entonces usted escucha que de repente conversando, ¿verdad?, al hermano tal se le salió una palabra roja y usted... Yo no creía, pastor, no creía que el hermano hablara así. Es que como era tiempo extraordinario, ya se le había terminado el tiempo programado de iglesia. Se le salen allá afuera, ¿verdad, jóvenes? Que basta que den una salidita por allá y de repente ya ves cómo habla la jovencita, ya ves cómo opina el jovencito, ya ves sus palabras vulgares que se le salen, sus cosas rojas, y uno dice: wow. Mejor no salir. No, mejor salir para que se dé cuenta que tiene un problema. El Espíritu Santo siempre va a trabajar en nuestra santidad. Entonces usa los tiempos que pasamos juntos. Y ahí trata con nuestro carácter. Porque el carácter es aprender a trabajar en escuadra hasta lograr la unidad. La iglesia de Cristo va a ser levantada porque va a estar unida en espíritu, en pensamiento y en todo, y en santidad, unidos todos haciendo la obra del Señor, donde el yo muere y Cristo se forma. Entonces, hermanos, Betel es eso: alcanzar la plenitud de Cristo Jesús. Por eso tenemos una iglesia, por eso nos congregamos. Y la nuestra
es a alto nivel todavía. Porque somos los mejores, pastor. No, porque somos multiculturales. Es fácil ser buen cristiano entre salvadoreños. Es fácil ser buen cristiano entre peruanos. Es fácil ser cristiano entre ecuatorianos o en su nación donde está. Es fácil porque usted conoce su cultura, su gente. Pero en una iglesia multicultural es difícil. Porque hablamos un castellano todo macheteado. Hiere y ofende. Un día le dijeron a una hermana de Perú: ay, hermana, finalmente apareció, se había perdido. La hermana se molestó. Porque perdida para ellos es que, ¿verdad? Andaba ya haciendo y deshaciendo. Para nosotros perdido cuando una persona se desaparece y al tiempo aparece de nuevo. Y se perdió por unos días. ¿Pero qué? Eso me dijeron que me fui a pecar y hoy regreso. Y quizás era verdad, había venido un pecador, pero bueno. Entonces entendernos, hermano, en esos trasfondos culturales que tenemos es mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a convivir, hasta que nos aceptemos que la iglesia de Cristo no es de una nación, porque ya no hay raza, ni tribu, ni color, ni cultura, sino un solo cuerpo en Cristo Jesús. Un solo cuerpo en Cristo Jesús, que coma papa, que coma banana, que coma pupusa, que coma un solo cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Hasta que todos hablen la misma cosa, hasta que todos piensen la misma cosa, hasta que tu estómago se acostumbre al estómago de ellos y los de ellos a los de nosotros. Yo vine a la Italia y me llevaron allá por montaña, comida italiana, hermano. A las 10 de la mañana me estaban dando un poquito de café así con 2 biscotitos así, imagínense. Yo venía de comerme 5 pupusas, frijoles fritos, arroz frito, crema, queso, 3 tortillas, 5 pupusas, una chocolatina de medio litro, y me aparecen acá con 2 biscotitos y un cafecito. Amarguísimo. Y después vamos a almorzar. Yo quería hasta reprender los tiempos de comida. Agarraban un filete de pescado y lo tiraban en una cacerola medio caliente así, y crudo me lo servían con 2 hojitas ahí de, no sé ni de qué, y un pedacito de pan y papa, a comer ese pescado medio crudo. Y comenzaba el concierto en mi estómago. Hermano, eso por 15 días no me lo quité de encima. Pero hoy usted me pregunta ¿qué comida le gusta? Yo le diría italiana. ¿Por qué? Porque mi estómago se acostumbró al de ellos. Y después, le cuento, me agarraron los ecuatorianos y los peruanos. Con el volcán de arroz, la chuleta o el pescado frito. Si como yo comía tortilla, ellos tenían, y acá no había tortilla, siempre los hermanos: lo invitamos a comer, pastor, acá le llevo su saco de pan. Y me llevaban pan. Al poco tiempo ya no me importaba más el pan, arroz. Sí. Acá está el pan, pastor, déjenlo por ahí, arroz, por favor. Me acostumbré al arroz peruano, ecuatoriano, que es sabroso, que lo hacen, hermanos. Y me acostumbré y con los resultados. Después de tantos años aparecieron los salvadoreños y dicen: acá venimos con la pupusa. Yo les digo: ya no quiero pupusa, ya no le siento sabor. Pero nos acostumbramos. Entonces, en la vida material, en la vida secular, uno se puede acostumbrar. El hombre fue diseñado por Dios para acostumbrarse, adaptarse a cualquier ambiente, a cualquier cosa. Entonces, en la iglesia, en el ámbito espiritual, ese es el mandato de Dios: que la iglesia se acomode, que nos amemos los unos a los otros, tal como somos, así como somos. Ame su pastor así como es.
Ahora, si hay cosas malas que debe cambiar, eso llévelo al altar del Señor, allá donde usted ora y diga al Señor, cámbialo, 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 cambia esa manera de ser. Y si no le escucha el Señor porque no me cambia, quiere decir que el que va a cambiar es usted y no yo. Si cómo no lo has cambiado, Señor, cámbiame a mí, por favor. Dios es bueno, hermano. Entonces Betel trabaja en esas dos cosas, ¿verdad? En la relación con Dios, en la comunión entre creyentes y luego con Dios, para que nosotros podamos tener esa victoria. Ahora nos vamos a mover de Betel y nos vamos ¿para dónde? A comer, no, a Jericó. Están pensando en el almuerzo. Entonces Jericó, hermano, tiene que ver o puede representar la fe que vence. Jericó es ese lugar, se encontraba a 18 millas, 29 kilómetros, 8 horas a pie. En todo lo que hagamos para el Señor, hay siempre exigencias de Dios. Y lo que Dios exige siempre está basado en la formación del hombre, en el carácter del hombre, en la pasión del hombre. ¿Cuánto me ama? ¿Por qué me busca? Tú te congregas porque la iglesia te queda a la vuelta de tu casa. Tú te involucras en las actividades de la iglesia porque no tienes nada que hacer. O dentro de tu programa de vida, tú tienes organizado que así como necesitas tiempo para una vida secular, necesitas tiempo para la vida espiritual. Entonces Dios siempre va a demandar eso, por eso hay exigencias de Dios. Y era bueno que el profeta le diga, mira, Dios me ha ordenado que yo vaya a 8 días de camino y vamos a ir por todos estos 28 kilómetros. No sé si tú vas a estar en grado de ir, así que mi recomendación es que te quedes. El otro le dice, yo ya listé mi valija, estoy adelante. Vive y tu alma. Hay una relación del hombre con Dios que te relaciona con los demás hombres. Ligados, eso es lo que hace la comunión de Dios, nos liga. A donde vaya, pastor, a lo que Dios le indique hacer, pastor, cuente conmigo. ¿No? Ni un amén. Eco porque la iglesia puede proyectar proyectos, puede tener palabras rema y no avanzar. Porque no es una tarea del líder del pastor, es una tarea de iglesia. Eco porque expansión se ha quedado paralizada. Y son uno que se ha acercado y me ha dicho, ¿cuándo vamos a abrir otra iglesia? Uno. Los demás ya se les olvidó que Dios nos dio un rema que se llamaba expansión. Hay quienes no lo entendimos, lo que hicimos fue hacernos gordos. Porque te extenderás a un lado y al otro lado, para adelante, para atrás, y no, como una bomba. Y no era eso. Dios nos estaba hablando de expansión de su reino. Y entonces abrimos 2 obras, agarramos el refugio y hay un montón de terrenos para seguir abriendo obras. Pero como falta que estemos ligados, la actividad del cristiano, el servicio al cristiano no es para desarrollarlo los días que hay culto. Un cristiano que se compromete a servirle al Señor no es servicio de los domingos. El servicio al Señor se desarrolla fuera de los horarios de culto. No en los horarios de culto. Dice, ¿cuántos quieren servir al Señor? Yo solo el domingo y solo en la tarde o solo en la mañana. No, el que es marcado por el Señor quiere servir al Señor. ¿Qué vamos a hacer el lunes, pastor? ¿Qué vamos a hacer el miércoles que no hay culto? ¿Qué vamos a hacer el viernes que no hay culto? ¿Qué vamos a hacer en las mañanas que no hay culto? Cuente conmigo. Yo estoy, entonces esa ligadura, por eso es que cuando Eliseo le dice, vive Jehová, primero es que
de quien te enamoras es de Dios. Yo creo en este evangelio poderoso, porque yo no quería saber nada de Dios. Yo crecí con mi madre y jugábamos haciendo cultos. Pero a los 15 años me aparté del evangelio y yo no quería saber nada de Dios. Aunque me sirvieran las mejores ofertas, aunque me visitaran los mejores pastores que nos visitaban siempre, yo no quería saber nada de Dios. Yo tenía mi vida enfocada en el mundo. Cuando mi esposa la conocí en los peores momentos de mi vida, digo los peores momentos porque cuando mi corazón estaba más afectado de la maldad y del pecado, y tenía un odio y un dolor que me revolvía acá en el corazón, y un espíritu diabólico de venganza. Me despertaba llorando a medianoche porque tenía problemas todavía con mi respiración. Y me preguntaban, dice, ¿te duele? ¿Por eso lloras? Y yo le decía, sí, mentiras, no me olía nada. Es que yo me despertaba y yo decía, estos desgraciados los voy a matar. Yo voy a ir y los voy a matar a todos, desde el más chiquito hasta el más grande, a todos los voy a matar. Tenía un odio acá. Llegaba a la unidad, me decían mis compañeros, ¿cuándo? Nosotros éramos responsables de las armas, de los carros, de los uniformes, de todo. ¿Cuándo? Nosotros estamos listos. Yo les dije a ellos, al nomás que yo me recupere, vamos y los matamos a todos. Y eso era verdad, hermanos. Eso era verdad. Íbamos a ir y los íbamos a eliminar a todos, desde los niños hasta los grandes. Y mi esposa me comenzó a llevar a la iglesia. Yo no quería nada. Quiero decirle que yo desde el momento que vi a mi esposa me volví loco por ella. Perdí la cabeza. Es que es muy hermosa. La mía, la suya también. Pero ni aún eso me importaba, porque yo iba solo por complacerla a ella. Y cuando te cerraban los ojos yo me escapaba. Yo no quería saber nada. Por eso le digo que creo en este evangelio. Porque el día que Cristo me tocó, me cambió. Yo no sé cómo la gente no se puede enamorar de Dios. Yo no sé cómo se puede vivir una vida de cristianos a medias sin compromiso con Dios. Es que este hombre que no quería saber nada de Dios, desde que se convirtió, ya no pudo salir de las iglesias. Y el Señor nos ligó con mi esposa y mi familia y ya no salimos más de la iglesia. Y cada vez que yo lo exhorto porque son cosas que yo las he vivido con este evangelio y yo las he experimentado en carne propia. 7 de la noche terminaban las reuniones, las nuestras terminaban a la 1 de la mañana. Y a esa hora tenía que moverme 1:30 horas de camino para llegar a mi casa. Y a las 5 de la mañana levantarme a trabajar. Y así era, trabajo, iglesia, casa, trabajo, iglesia, casa. Un día hablamos con mi esposa y le dijimos, nos vamos de acá. Era su casa, vámonos, no nos conviene. ¿Por qué? Porque la iglesia nos queda 1:30 horas de camino. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a alquilar una casa enfrente de la iglesia. Y nos fuimos a alquilar casa enfrente de la iglesia. Por eso es que nadie tiene autoridad de oponerse cuando yo le exijo que cuando usted toma decisiones para Dios, Dios le responde. Y Dios le respalda. Entonces, no son palabras vanas que yo pongo a hablarme acá y a decirle, hermano, comprométase con Dios. Hermano, acá no. No, si a veces para no relacionarse, lejos van a vivir. Y todavía me dicen los sinvergüenzas, ay, ¿por qué no abre una obra por acá? No, ¿y por qué no se viene a vivir por acá mejor? ¿Te quiere servirle a Dios? Venga por acá cerca. Pero ese es el compromiso que las personas deben tener con Dios. Ahora, hermano, viva donde quiera, pero no ponga pretexto.
No ponga pretexto para servirle al Señor. Recuérdense que en los problemas más difíciles de su vida, el único que tiene la solución se llama Jesús. Ni su mamá, ni su papá, ni los parientes que viven con usted o que le aconsejan, nadie le va a dar solución a su problema, porque la solución la tiene solo Jesús. Por eso es que vivimos comprometidos con Él. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que entre más nos ligamos a Él, hermanos, tenemos un respaldo divino de Dios. Vive Jehová, dijo el profeta, y vive tu alma, a la cual me ha ligado Él. Me ha ligado para absorber todo. Por eso es que los pastores nos preocupamos, o todos nos deberíamos de preocupar por estudiar, por aprender. ¿Por qué? Porque nosotros debemos darnos todo. Y que la gente absorba todo. Porque lo que no logras entender, lo que no logras estudiar, lo que nadie te lo puede explicar, te lo explica tu líder, tu pastor, y quedas ligado. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Voy a caminar contigo estos kilómetros, estas horas voy a caminar, no importa si vamos a morir en el camino. Eso le dijo aquella nuera a la suegra. Tu pueblo será mi pueblo. No vaya a creer que los judíos eran gente sencilla de aceptar personas de otra cultura. Era todo un desafío para esa mujer. Pero le dice: donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. No importa lo que los hombres piensen, esa mujer dijo: tu Dios será mi Dios. No importa que ese pueblo sea duro de recibirme, tu Dios será mi Dios. Y se fue a recoger espigas por ahí. Usted conoce la historia, ¿verdad? Y el Dios de la suegra, que era el Dios de ella y que es vivo y que cuando usted se compromete respalda, le puso en el camino un judío rico. Pero no es que él, Dios, que yo me voy a casar con esa mujer. Porque Dios es el que respalda nuestras decisiones. Por eso es que debemos ligarnos, enamorarnos del Señor siempre y comprometernos con Dios, hermano. Nadie te va a ayudar en tus problemas, recuerda eso. Nadie. Hay problemas donde nosotros llegamos al límite. Ya no hay más fuerza, ya no hay más sabiduría, ya no hay más consejos que me puedan ayudar. Solo Cristo Jesús. ¿Quién podía arrancarme la amargura del corazón, hermanos? ¿Quién podía arrancarme el deseo de venganza? Este hombre que usted ve acá, se lo he dicho muchas veces, en 15 años de militar me prepararon para una máquina de matar gente. Para eso me prepararon, para matar gente sin piedad. ¿Quién podía arrancarme ese rencor que tenía en mi corazón? ¿Quién podía parar que fuera a agredir a esas personas? ¿Quién? Solo Dios. Por eso es que este evangelio es poderoso. Por eso es que este evangelio cambia a las personas. Y usted me puede ver que bromeo y que hago tantas cosas, pero yo sé de dónde me sacó el Señor y yo sé la maldad que quitó de mi corazón, y por eso es que yo vivo feliz con Dios. Porque solo yo sé de dónde Él me sacó. Y conozco el poder de este evangelio. Conozco el poder de este evangelio. Hace tiempos dijo una persona acá en la iglesia: no hagan enojar mucho al pastor, porque de repente puede agarrar una metralleta y nos dispare a todos. Gracias a Dios no se me vienen esos pensamientos. Pero Dios es bueno. Pero Dios es fiel. Y entonces, hermanos, se van camino a Betel. Recién vamos a entrar al mensaje.
Pero yo quiero dejarle bien plasmado en su corazón que Cristo es la única solución. Y que se grabe en su corazón que Gilgal es el lugar donde usted pactó con Dios. Y su Gilgal es Juan capítulo 1 versículo 12. Porque a todos los que me conocieron les di potestad, a todos los que me recibieron les di potestad de ser llamados o hechos hijos. Ahí es tu Gilgal, cuando le recibiste. Cuando le recibiste fuiste transformado por ese Hijo de Dios. Te hizo una nueva criatura. El Gilgal elimina la carne y levanta al hombre espiritual. Hoy somos un hombre espiritual. Hoy percibimos las cosas de Dios. Hoy nos enamoramos de las cosas divinas. Por eso nos congregamos, por eso oramos, por eso ayunamos, por eso le servimos al Señor. ¿Por qué? Porque hay una parte espiritual que estaba muerta, pero al nacer de nuevo resucitó con Cristo. Y esa naturaleza espiritual yo debo alimentarla, debo vivir con ella. Entonces mi Gilgal eliminó la carnalidad y me hizo un hombre espiritual. Y siendo un hombre espiritual, llego a Betel, la casa donde se adora a Dios. Y luego, de ahí, donde Dios me forma, donde la plenitud del Señor se desarrolla en mí, voy camino a Jericó. Diga conmigo, camino a Jericó. Jericó, hermano, es el lugar donde se desarrolla la fe. La Biblia, vea lo que dice el capítulo 6 de Josué. Ahí estaba Jericó, versículo 1. Y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Tenía unos muros que todavía los no se ponen de acuerdo si eran 5 metros o 10 metros. De anchura, de espesor. O sea, imagínense, de esa pared a esta pared, este es el muro que cuida de esa ciudad de adentro. Era tan ancho los muros que por bajo hacían casas. Ahí vivía Rahab, la mujer que ayudó a los espías. Eran anchos esos muros que protegían esa ciudad. Por eso es que el escritor de Josué dice: y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Recuérdense que las puertas, aparte de estar amuralladas, tenían esos portones que acá los conocemos en Europa, ¿verdad? Y tienen también la aguja. Se recuerda que la Biblia dice que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Entonces hay gente que dice: wow, por una agujita esa. No, la aguja es la puerta que está en medio del portón. Resulta que a ciertos horarios de la noche cerraban el portón y solo dejaban abierta la aguja. Y si llegaba noche algún viajero con su camello, ya no podía entrar. Y la única manera que entrara es que echaban al camello y lo iban alando y empujando de que entrara. Forzado lo entraban por la puertecita esa, pero entraba al final. Dijo: así como es difícil de que un camello gordo, grande, entre en esa puerta, así es difícil que un rico se salve. No es que los ricos no se pueden salvar, sino que están tan aferrados a las cosas materiales. Y no necesariamente se tiene que ser rico para aferrarse a las cosas materiales. Y a veces estamos aferrados a cosas viejas, hermano, que ni las hemos comprado, las hemos encontrado botadas en los días que hacen limpieza. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Ponga atención en esto: a causa de los hijos de Israel. Recién Dios había hecho pacto con ellos y estos ya están temblando. Quiero contarle que los demonios, los principados ya están temblando. Ay, Señor Santo Dios. ¿Usted tiene pacto con Dios? ¿Usted va a dudar que otro hombre le puede quitar su esposa? ¿O otra mujer le puede quitar su esposo? ¿O alguien le puede quitar sus hijos? ¿Los trabajadores sociales le van a quitar sus hijos? ¿Que alguien le va a quitar su casa? ¿Usted puede dudar de su Dios?
¿Qué problema es la relación que tengo con Dios? No es que Dios no pueda accionar, la cosa es cómo estoy con Dios. Y ahora ese Jericó estaba bien cerrado a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie salía. Gloria a Dios. Yo no sé cómo la gente, hermano, no tiene tiempo para tener comunión con Dios, pero tiene tiempo para: anoche me habló el diablo, ayer me salió la ciguanaba, la descarnada me venía siguiendo hoy. Tienen un espíritu de brujos, a la cual la Biblia no nos llama a eso, sino que nos llama a aferrarnos del poder de Dios. Cuando vivimos para Dios, todos los demonios se encierran, tiemblan, huyen, y dice: así tenés victoria contra Satanás. Ayer le decía a los jóvenes: por eso le habéis vencido, porque la palabra de Dios está en vuestros corazones. El pacto de Dios está en vuestro corazón. Ustedes hicieron pacto en Gilgal. Ustedes son gente de Betel. Ustedes son gente que tienen a un Dios de pacto que los respalda, que los cuida, que los protege, que pelea por ustedes. Entonces todos los principados están temblando. Pero la gente vive más con terror. Decía un predicador que Eva era medio bruja. Dice: ¿por qué? Porque se puso a hablar con el diablo. ¿Sabe cuánta gente poniendo atención más a las cosas diabólicas que a Dios? La Biblia a nadie le recomienda. Hay gente que tiene una pasión por descubrir. Ay, hermanos, sí, hay tantos libros escritos de diabólicas y cosas. Hay gente que se interesa en leer la Biblia del diablo, el libro negro, toda esta cosa. Gente que tiene atracción por películas de terror y todo eso. Todo eso es diabólico. La gente no debería tener atracción por esas cosas. Debería odiar, rechazar esa obra del diablo. Pero somos muy sensibles a irnos a esas cosas, cuando nosotros somos llamados a depositar nuestra confianza en el poder de Dios. Y no existe ningún poder diabólico que nos pueda destruir. Si no, ya no estuviéramos acá, hermanos. Pero confiamos en Dios. Bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie salía. Esas son las características. Y vean Números capítulo 13 versículo 28. Porque no es que así estaba desde antes, que era nuevo, perdón. Así estaba siempre. El informe que llevan, que le dije al inicio: mas el pueblo que habita en aquella tierra es... Quiero contarle que todas las huestes de maldad tienen más poder que nosotros. Nosotros hombres, pero nosotros con Dios somos más que vencedores. Entonces aquella tierra, dice, es de habitante fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Está hablando de Jericó, era una ciudad que ya estaba así. Era grande, era fortificada, el pueblo era muy numeroso y muy fuertes. Esa gente se congregaba todos los días para adorar a sus dioses. La gente religiosa, hermano, hace cosas increíbles que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Dígale a un católico que la Virgen de Fátima le va a sanar de su enfermedad, pero que tiene que irse de rodillas 5 días. Lo hace. Dígale que va a ahorrar 10,000 euros para llevárselo. Los ahorra y se los lleva. Le digo que en enero vamos a dar primicia y no va a venir. Y si da 5 euros. La gente religiosa cree más en sus ídolos que nosotros que adoramos al Dios verdadero. Qué vergüenza, qué oprobio, hermano, qué afrenta que Jesús vive con nosotros. Eran grandes ciudades fortificadas y también vimos ahí los hijos de Anán, estos gigantes que estaban ahí. Vea lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 12. Cuando entramos en el significado espiritual de la iglesia, porque salimos de Betel, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero cuando entramos en el significado espiritual,
de lo que significa iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, no pasa mucho tiempo, hermanos, en que nos demos cuenta de que realmente estamos en contacto con un mundo espiritual que la Biblia determina que son nuestros enemigos. Por eso es que no podemos vivir una vida de cristianos sencilla, simple, a nuestra manera, porque desde el momento que aceptaste a Cristo, que recibiste a Cristo, tú eres un soldado. No se escuchó. Usted es un soldado. Y a mí el Señor me trajo acá para prepararlo como soldado. ¿Acepta? Bueno, desde hoy no salimos de acá. Vamos a comer por 2 días, vamos a hacer deslizamientos de cuerdas por esa ventana, vamos a hacer ejercicio todos los días para sacar músculos, hermanos, y nos vamos a enamorar de este lugar. ¿Sabe qué es lo que pasa con la cabeza de un militar? ¿No sabe usted qué es lo que pasa? Que lo tiene grabado acá en su mente, que es militar de por vida, por vida, por vida. El cuartel es su casa y los que están en ese cuartel es su familia, es su familia, es su familia y es su casa, es su familia y es su casa. Y no se le saca nunca de su cabeza. Y nos vamos a morir siendo militares. Hay gente que quiere irse con el Señor, pero desde acá de la cabeza no se ha sacado el mundo. Pero de acá del corazón no se ha sacado las pasiones por las cosas terrenales. Y creen amar a Dios, y creen buscar de Dios. No, ser militante significa que usted tiene un perfil de militar y tiene una sola opción: la visión de Cristo. El que milita para las cosas del Señor no se enreda. ¿Sabe por qué estamos en condiciones malas en nuestra familia y en nuestros hogares? Porque nos enredamos en cosas mundanas y carnales. Hace tiempos, ya voy a cerrar porque no voy a terminar. Hace tiempos existía allá en mi país la gallina ciega, le llamaban. Son todos esos espíritus diabólicos que operaban antes porque la gente les cree. Entonces la gallina ciega, ¿qué es lo que pasaba? Cuando usted pasaba por una parte que era sola, ¿verdad? Asolada, no habían casa ni nada. Usted iba de repente caminando y cuando sentía estaba amarrado de los pies. Ya no podía caminar más. Y algunos tienen miedo, me están viendo así. No tenga miedo, existió antes para los ignorantes. ¿Y qué es lo que tenían que hacer las personas? Sentarse. Y que probar si estaba suelto. No, está amarrado todavía. Y de repente, si la persona tenía miedo, ahí pasaba amarrado un buen tiempo. La persona al rato estaba suelto y se iba. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque este evangelio de Cristo nos ha ligado a nosotros. Y si no nos sentimos amarrados, deja que el Espíritu del Señor te atrape. Porque si un día el Espíritu de Dios te atrapa, no te vas a escapar nunca más. Porque no es una religión. Si el Espíritu de Dios te atrapa, hermano, no te vas a escapar nunca más de Cristo. Por eso recomendó que la iglesia, que los discípulos se quedaran en el aposento alto y que fueran revestidos del Espíritu Santo de la promesa. Porque si el Espíritu Santo nos atrapa, entonces vamos a permanecer fieles a Él. ¿Quién te llama? Nadie. Yo quiero ir. ¿Quién te eligió? Nadie. Yo quiero ir. Pasa Elías por enfrente de Eliseo, le pone su manto y él se va. Al rato él llega corriendo: espérame, yo quiero ir contigo. Elías le dice: pero yo no te he hecho nada, yo no sé lo que pasó, pero estoy ligado a ti, quiero ir contigo. Hoy los pastores nos pasamos acá despulmunando: sírvale, venga acá. Lo que la iglesia necesita es que el manto de Jesús caiga sobre ti, que el Espíritu Santo te ministre, que el Espíritu Santo te tome. Póngase de pie, por favor. Que esa presencia de Dios, hermano, nos amarre, nos ligue para siempre, y que nosotros comencemos a entender que no somos una parte humana de iglesia, sino que somos un ejército ligado a las cosas espirituales de Dios. Ahora dice Pablo a los Efesios:
Porque no tenemos luchas contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. ¿Quieres saber qué es ser cristiano? Es un reto difícil, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. No es la suegra, no es el pastor, no es tu esposo, no es tu esposa. Por eso es lindo que el Espíritu de Dios te atrape. Porque el Espíritu de Dios no es solamente para temblar y danzar. El Espíritu de Dios es la solución. El Espíritu de Dios desarrolla dones en ti de discernimiento. Y tú sabes que no es tu esposo. Tú sabes que hay un operar diabólico. Tú sabes que no es la esposa. Hay un operar diabólico. Tú sabes que no es el pastor, que no es el hermano, que no es la hermana, que no es el vecino. Tú sabes cuando estás ligado al cuerpo de Cristo y eres parte de esa iglesia. Tú sabes que estás metido en un mundo de guerra espiritual y que es enemigo de Satanás. No trate la manera de relacionarse con el mundo, porque usted es enemigo de ese mundo. Y el que opera en ese mundo es su enemigo. Jericó representa eso, hermano. El mundo, las batallas, la guerra, los demonios, el diablo, los principados, todo el mundo de terror que viene sobre ti, viene porque tú eres cristiano, pero tú tienes un Dios poderoso. Aleluya, tienes un Dios poderoso. Tú eres una mujer de pacto, tú eres un hombre de pacto, tú eres un joven de pacto. Contigo no pueden haber derrotas, solo victorias. Eso es Jericó. Todo aquel que se compromete con Cristo sabe que está de guerra y que hay demonios, principados, potestades y huestes espirituales de maldad que quieren destruir tu matrimonio. Demonios que operan como piraña. Las pirañas caen, basta que entre un pie en el río y ellos caen con mordida y se lo quieren comer rápido y dejan solo los huesitos. Quiero decirte que los demonios quieren destruir tu matrimonio. Ellos quieren destruir tus hijos. Si destruyen un matrimonio, se comieron a tus hijos. ¿Sabes cuántos hijos hay perdidos en el mundo, muriendo y metidos en la delincuencia por problemas de los padres? Se los comió el diablo. Quisiera que fueras a visitar las cárceles de nuestro país donde están encerrados las pandillas. Parecen demonios. Pobres jóvenes que fueron abandonados por sus padres y que no tuvieron otra opción sino que caer en las garras de Satanás. No parecen personas, parecen demonios. Y los nuestros no son la excepción, porque este mundo no va para cosas mejores, va para cosas peores. Y tú puedes lamentarte y decir: pobrecitas esas personas, pero con tus hechos puedes marcar a los tuyos para que un día sean destruidos por Satanás. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. La gente ve este evangelio tan sencillo, como que si es ganas del pastor de molestar, que me congregue, que sirva, que venga. No, no, hermano, no. Tu enemigo te quiere matar. Pero quiero decirte una cosa, que aunque Jericó estaba bien cerrada, y aunque ahí los hombres eran fuertes, y aunque la mayoría eran gigantes,
Y aunque las ciudades estaban bien amuralladas, ellos estaban temblando. Si hemos visto cómo Satanás está destruyendo al mundo, quiero decirte que a nosotros no nos puede tocar así si creemos en el pacto de Dios. Pero recuérdate que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales que operan en las regiones celestes. Entonces rápido tú eres cristiano, rápido eres parte del cuerpo de Cristo y te das cuenta que estás metido en una batalla, en una guerra, y que hay que pelearla. Pelea tu guerra. Pelee por su alma. Pelee por sus hijos. Pelee por su familia. Pelee por su esposo. Pelee por su esposa. Pelee por sus hijos. Pelee por sus pastores. Pelee por sus líderes de la iglesia. Pelee por sus hermanos. Peleemos por todo. Defendámoslo. Pongámonos al pie de la batalla. Y digamos, si es que les ha quedado alguno, que le podamos decir al diablo: acá hay uno. Acá hay un David que se levanta en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer que esa muralla se caigan por las estrategias de Dios. Aleluya. Aleluya. Dele gloria al Señor. Alaba al Señor en estos momentos. Dale honra, dale gloria. Y dile: quiero proteger mi familia. Quiero, Señor, que levantes escuadrones de ángeles. Quiero, Señor, que me ayude. Quiero que rompa las cadenas que hay en mi corazón. Quiero que rompa las ligaduras que me atan. Quiero que deshagas todo resentimiento, todo dolor, Dios mío, todo lo que está ahí. Este evangelio es poderoso, 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 poderoso para desvestir al hombre natural y vestirlo de la sobrenaturaleza. Es poderoso para cambiar, es poderoso para transformar, es poderoso. Yo cambiaré tu lamento en alabanza. Aleluya, 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 aleluya. Es poderoso para renovar, es poderoso para renovar. Arranca el odio, arranca el rencor, arranca la venganza, arranca los sentimientos pasionales. Se lo lleva y su espíritu